Bueno, muy buen día, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Agradecidos al Señor, siempre digo, por su gran bondad, inmensa misericordia para con nosotros. Un día más que nos acercamos delante de Él con regocijo, alegría en nuestros corazones. La esperanza no avergüenza, porque cuando hablamos de esperanza no es algo ilusorio, sino que descansa en la promesa de que Él viene. Amén. Y de que tenemos tiempo. Entonces sirvamos con ahínco, con fuerza, con gratitud, amén, con regocijo, con alegría, a pesar de las tribulaciones, angustias que son pasajeras. Segunda de Corintios capítulo 4, del 16 al 17, dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven como son, temporales, sino las que no se ven, que son eternas, las que Dios preparó para nosotros. Vale la pena servir al Señor. Hoy vamos a hablar de las 7 doctrinas, el título de la prédica, desde la cruz. 7 doctrinas desde la cruz, empezando tal vez, voy a acomodarlo distinto a los que estuvimos estudiando, ya tienen varios aspectos. Con propiciación vamos a empezar, ¿sí? Vamos a tomar propiciación, vamos a tomar la sustitución, vamos a tomar la expiación, la redención, ¿sí? Vamos a tomar la justificación, la regeneración y la santificación. Y después nos vamos todos a acción. Voy a usar un versículo, tal vez un poquito distinto, podría agarrar muchos versículos. Vamos a uno bien conocido. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Podría colocar algún versículo que el apóstol Pablo dijo: la cruz es locura, la predicación, la proclamación, ¿no? Lo que hizo Jesús mediante la sangre de su cruz, la obra. Pero este no lo utilizamos todavía, vamos a utilizarlo para darle fuerza. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, a Tito lo había mandado a Creta, a Timoteo lo mandó a Éfeso. Entonces, Dios le había dado al apóstol Pablo estas palabras para que le diga que nadie menosprecie tu juventud, fíjate en las personas bien que vas a elegir, que estén equipados, adiestrados, que exhorta, anima, reprende en todo tiempo, ¿sí? Esto habla, no calles. Pero en este versículo importante, dentro de las instrucciones de la oración, le dice, porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, eso dicen los hombres, hay un solo Dios, Dios es uno. El Shema de Israel en Deuteronomio dice, nuestro Dios, uno es. Cuando hablan de Jesús, dice, no, ese no es Dios. Jesús dijo, y no negó, es Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Está bien? Vemos que hay un mediador, alguien que hace el puente entre Dios y los hombres. Ahí tenemos un montón de doctrina que hemos estudiado. Vamos a ponerla en práctica ahora con la Biblia. ¿Está bien? Para empezar vamos a hablar de lo que es la propiciación. La propiciación tiene que ver con pagar el precio justo de un crimen. ¿Me siguen? Pagar el precio de un crimen. No estamos hablando acá de una mentira, sino que cuando vamos al Génesis hablamos de cuando entró el pecado, entró la muerte. Así que vamos al Génesis. Dios no puede ser indulgente, sino que dice que aún en Romanos 6:23, que la paga que nos tenía fuera, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. O sea que es importante entender la doctrina de la propiciación porque es fundamental. Es fundamental la doctrina de la propiciación porque es lo que Dios demanda a través de su santidad y su justicia. ¿Qué demanda? Como Dios es justo y santo, las demandas justas de un Dios santo y justo. Que eso sea pagado. ¿Me entienden? O sea, Dios no puede pasar por alto el pecado. Algo se tiene que hacer. Alguien lo tiene que pagar. Entonces vamos a ir al capítulo 2 de Génesis. Versículo 17, donde está el mandato. El mandato dice al hombre, Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás.
Vemos en el capítulo 3, versículos 6 y 7, que Eva incurrió primero en transgresión y pecó. Y después dio a comer al hombre y Adán pecó. La transmisión del pecado no se transmite por la mujer. La mujer no tiene capacidad de transmitir, aunque tiene naturaleza pecaminosa. El que transmite es el hombre. ¿Se entiende? Cuando las personas nacen, nacen ¿cómo? En pecado. Son todos pecadores, pero ¿me entiende cómo se traduce? El traduccionismo, cuando se nace en la concepción, ya está el alma y el cuerpo en la generación biológica natural. Cuando nacemos, nacemos separados de Dios. ¿Qué es lo que produjo la separación? Eso que es muerte. El pecado produce esa ruptura, esa separación con Dios. La palabra muerte es tánatos, separación. Si yo le pregunto, el hombre ese día que pecó, ¿murió enseguida físicamente? Vivió como 960 años, ¿no? Pero espiritualmente murió ese día. Y de ese día hasta el final entró en corrupción. Cada vez se degradó más. ¿Me están entendiendo? El hombre necesita a alguien que pueda satisfacer la demanda justa de Dios, porque fíjense, el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Murió enseguida? Alguien. Propicio. La propiciación tiene que ir con satisfacer la demanda justa de Dios. Y cuando se desobedece a Dios, puede mandar su ira santa, ¿me entiende? ¿Fue sobre el hombre enseguida la ira? No. ¿Por qué? Porque hubo un sustituto. Entonces entendemos que alguien que tiene que morir en lugar del hombre. Y la mujer. ¿Quién muere? Posiblemente 2 corderos, que ustedes ya saben. Alguien muere en lugar de. Cuando ustedes ven la parte de la propiciación, es satisfacer las demandas justas de Dios. Es desviar la ira de Dios. ¿Me entienden? La ira de Dios, en vez de ir hacia el hombre y la mujer, ¿hacia quién fue? Hacia alguien que tuvo que pagar el precio justo del crimen. ¿Lo entendieron? Les di otra posibilidad para que puedan ver que cuando ustedes ven propiciación desde la cruz, por eso dice las 7 doctrinas desde la cruz, le coloqué el título para que se entienda que desde la cruz la propiciación representa la satisfacción de las demandas justas de un Dios santo. ¿Por qué necesitamos la propiciación? Vamos a Romanos 3, 23, que ustedes ya conocen de memoria, pero vamos a leerlo. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están privados de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta qué interesante? ¿Por qué necesitamos la propiciación? Por cuanto todos pecaron activamente. No son tus pecados particulares ni los míos de ahora. No. Todos pecamos en Adán activamente. ¿Lo entendés? Cuesta comprender esto. Pero la Biblia nos enseña que Adán es cabeza federal de la creación. Cuando Dios creó al hombre, en él estaba la responsabilidad como cabeza federal. En esa prueba que Dios le puso. Si comieres, morirá. Toda tu descendencia será arrastrada. ¿Me entienden? Si él obedecía, no sucedió eso. Sucedió que a través de la transgresión de un hombre entró el pecado de toda la humanidad. Es así que las personas pueden manifestar sus pecados, algunos más y otros menos, pero todos son pecadores. ¿Por qué necesitamos la propiciación? Porque somos todos pecadores. La propiciación entonces es el pago justo por un crimen. Hay 2 posibilidades. O pagás vos y yo, o paga un inocente. ¿Vamos de vuelta? Hay 2 posibilidades. Pagás vos o yo, o paga un inocente. ¿Quién pagó en el lugar de Adán y Eva? Perfecto. Vamos a leer el versículo donde vemos que está el sacrificio, solamente el sacrificio. Versículo del capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer túnicas de pieles tuvo que morir animal. La propiciación no puede pasar por alto porque Dios tiene que satisfacer las demandas justas y la ira de Dios viene contra toda impiedad y pecado. ¿Se está entendiendo? Entonces, el crimen por ese pecado tiene que ser pagado. ¿Quién lo paga? El inocente. En ese caso, los corderos. La palabra que está dentro de ahí, de esa palabra de sacrificio, que alguien sacrifica,
Sabemos que es la sustitución, alguien muere en lugar de, ustedes ya lo saben eso. O sea que Dios pudo ser propicio en ese momento porque alguien satisfizo la demanda de Dios, que alguien cobre eso, que alguien, o sea, hay que pagar eso. El pecado no puede pasarse por así y vista gorda. Siempre tenía que cobrarse, pagarse, ¿sí? Es interesante que cuando decimos sacrificio y los vistió, hay una actitud de vestirlos y que Dios establece por lo que hicieron, por esa ofrenda, los ve y pueden tener una relación con Dios. Ese vestirlo, muy distinto en el sentido fuerte que nosotros tenemos, es vestirnos de la justicia de Cristo. Dios viste a Adán y a Eva, ¿para qué? Para poder relacionarse con Él. Acuérdense que a ellos lo echa del huerto del Edén, pero no sin provisión. Dios da la provisión de la vestidura y las pieles y después los echa, para que no larguen su mano y coman del árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Interesante. Dios dio el tipo y la forma en la cual ellos tenían que hacer sacrificios para relacionarse con ¿quién? Con Dios. Siempre tenía que haber un sustituto que muere en lugar de, un inocente en lugar de, para que Dios sea propicio. ¿Se entendió? El problema no es de que Dios se tiene que hacer propiciar hacia él mismo. Él no tiene problema. La persona ha ofendido a Dios. La persona ha ofendido a Dios y Dios, como es justo y es santo, no puede solamente pasar por alto siendo amoroso. Como un Dios. Dios es como un juez. Es amor, pero no puedo yo llorar delante de un juez y decir perdóname y pasar por alto. La justa paga de ese crimen, y acá está la expiación. Cuando se derrama sangre del sacrificio, está la expiación. La expiación, ¿qué es? Cubrir. ¿Se acuerdan? Pero también es reconciliar. Fíjense qué interesante. Cuando se derrama sangre del inocente, del sustituto, ahora Dios, al hacer propicio, el hombre puede relacionarse con Dios. 900 años vivió Adán. No sabemos qué momento fue que pecó. No sabemos si al tiempo que lo creó Dios pasaron poquitos años. No dice eso la Biblia. Pero sí nos dice que Caín, por ejemplo, es un tipo del hombre natural. Pero sí Abel es tipo de un hombre espiritual. Estoy hablando de una persona que se adecúa a la culpabilidad como pecador y que hace caso de la expiación, que necesita un sacrificio de sangre. ¿Lo están viendo? Entonces la propiciación es satisfacer la demanda justa de Dios y desviar la ira del pecador. El sustituto es el que lleva al lugar como inocente de que realmente tenía que pagar. Yo y vos, pecadores, debíamos pagar la ira de Dios. Y la ira de Dios se desvió de nosotros y fue sobre quién. ¿Qué te parece? Tenemos la propiciación desde Génesis. Tenemos la expiación. ¿Por qué la expiación? Porque el hombre, cuando se encuentra en vergüenza y cayó en pecado, se vieron desnudos delante de Dios. Y se cubrieron. Esa palabra es expiación. Cubrirse. Pero Dios no se valió de esas obras de los hombres. Porque igual delante de Dios estaban desnudos. Ninguna persona puede autoexpiarse, autocubrirse, sacarse su culpa. ¿Me entienden? Ninguno puede hacerlo. Solamente Dios dio la provisión de cómo debían relacionarse delante de Él. ¿Vas entendiendo? Y tenía que ser a través de un sacrificio, y tenía que ser con sangre. Sacrificio, sangre, expiación. Sustituto y sangre, la expiación. Cuando hablamos de la propiciación, hay un problema si nosotros no entendemos que interviene el tercero. En la propiciación interviene un tercero. Vamos de nuevo. Dios, el hombre, interviene un tercero. Eso noten. En la propiciación interviene un tercero como ofrenda. Se tiene que ofrendar a alguien para apaciguar la ira de Dios. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Vamos a Romanos 3 de vuelta. ¿Vamos entendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué necesitamos la propiciación? Porque somos pecadores. Hay un versículo en Hebreos 2:17, donde es importante porque Él puede compadecerse de nosotros. Si eso es semejante en debilidad, nos puede entender. Vamos a leerlo. Es lindo ese versículo. Porque siendo Dios, se hizo hombre. Y estando hombre, se hizo esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo.
Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice de esta manera. ¿Lo tienen? 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Sus hermanos son los judíos, porque el autor a los hebreos le está hablando a los judíos cristianos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Acuérdense que ellos tenían un sacerdote temporal. El templo todavía estaba de pie. El tabernáculo estaba de pie. Estaban oficiando. Los judíos que no creían, los judíos que no creían, todavía seguían en su templo. Más a los judíos que habían creído, tenían a Jesús como sumo sacerdote en el lugar celestial, intercediendo por ellos. Estaban pasando tribulación, angustia, persecución de sus familiares biológicos y aún de judíos que habían aceptado la fe, pero tenían miedo aún de congregarse, aún de acercarse. No crecieron, no se desarrollaron, debían ser ya maestros, estaban tomando lechitas, ¿se acuerdan? Toda esta fuerza que da el apóstol Pablo, o Lucas, cualquiera de los dos, la importancia que da de los 13 capítulos es una carta de exhortación. Los exhorta a mirar hacia adelante, poner los ojos en Jesús. Miren los héroes de la fe, no habiéndolo alcanzado y salvado de lejos, nunca menguaron su fuerza. Ahora no hay nadie de ellos, ojo, no hay nadie de ellos que haya combatido con su cuerpo hasta la sangre. Wow, hasta la muerte. Ninguna persona, porque los que murieron por causa de son ovejas del pastor. Son personas, pero el gran capitán dio su vida siendo impecable. Vamos de vuelta. La persona debe pagar por su pecado y su crimen. La víctima tiene que ser inocente, ¿me siguen? Tiene que ser perfecto. Cristo se entrega como un sustituto perfecto, vida perfecta, sacrificio perfecto. Entonces la sustitución no podía ser cualquier animal tuerto, tenía que ser un animal, y ustedes lo ven. El cordero, por ejemplo, que figura o tipo de la redención en Israel, era un cordero sin mancha, ¿se acuerdan? Limpito, 4 días examinado. Era el cordero que simboliza la redención. A través de eso, Juan 1:29 dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, como cordero redentor, pero también como sustituto, porque él es un sacrificio expiatorio. Por su sangre tenemos la redención. ¿Me van entendiendo? Como cordero redentor, ¿sí? Él redime, pero como sustituto expiatorio, él saca la culpa. Amén. Tenemos entonces la propiciación que representa la satisfacción de la demanda que Dios tiene contra el pecador. Tenemos la expiación que representa en cuanto a la cruz, ¿sí? Desde el punto de vista de la cruz, la culpabilidad del pecador. Él expía en el viejo pacto muchas veces con los corderos y sacrificios. En Levítico 17 estaban los sacrificios, Levítico 16 la expiación, pero el pueblo nunca había tenido una reconciliación completa, ¿me entienden? No habían sido quitados los pecados de todo el pueblo. Iban para un año más de prórroga y tenían que hacer sacrificio de vuelta. Mientras que Cristo es la gran expiación, no solamente propiciación, que satisface, escuchen, verticalmente con Dios. Dios quedó satisfecho, ¿me entienden? Pero en la expiación nosotros somos libres de culpabilidad. ¿Me están entendiendo? Las primeras 4 van a tomar fuerza contra la parte vertical. Propiciación, ¿sí? También la reconciliación porque lo hizo consigo mismo, ¿sí? La expiación y la redención. Aunque todas las efectúa Dios, menos la santificación que nosotros estamos vinculados con Él. ¿Me están entendiendo? Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Él se dio por nosotros mismos. Vamos a buscar Tito. Este no lo leímos, ¿no? El 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Perfecto. Un sumo sacerdote perfecto. El sumo sacerdote en el viejo pacto tenía que dar un sacrificio por su familia y por él. Él no. Él no. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Saben por qué es poderoso para socorrer a los que son tentados? Y dice que para expiar a los pecados del pueblo, porque Él vino a perdonar los pecados, ¿sí o no? Ahora presten atención. Él es el buen pastor, pero también es cordero. Vamos de nuevo. Él es el buen pastor, pero también es el cordero. Él es el pastor, pero Él da su vida voluntariamente. ¿Qué les parece? Él es pastor, pero es sacrificio.
Él muere por sus ovejas. Él vive por sus ovejas y obra en sus ovejas. Y Él regresará por sus ovejas, 1 Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores. La esperanza no avergüenza. La esperanza no es ilusoria. La esperanza se basa en una promesa, que Él dijo que se iba y volverá. Él es el gran pastor. Él es el que nos cuida. El que entra por la puerta tiene salvación y vida en abundancia. Amén. ¿Se dan cuenta de la sustitución? Juan 10:11. Yo pongo mi vida en mí mismo. Yo pongo mi vida en mí mismo. El 17:18 dice, por esto Dios me ama, el Padre me ama, porque pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿De qué está hablando? Habla de la resurrección, pero está hablando de la sustitución. Yo pongo mi vida por las ovejas, dice el 11. Yo pongo mi vida por vos. Yo puse mi vida por ti. ¿Te das cuenta de esto que es grande? La sustitución de nuestro Señor. Es una sustitución, pero es una obra de sacrificio, de expiación perfecta, porque aún su sangre es perfecta. No solamente que Él se entregó y no cometió pecado nunca, jamás, porque no podía pecar, sino que aún su sangre que derramó es eterna para nosotros, de valor infinito. El crimen que cometimos no es un crimen que es una mentira o robar o hacer algo ahora. El crimen que cometimos en Adán es estar separado de Dios eternamente. ¿Vos entendés eso? Entonces Dios, a través de la propiciación de su Hijo, lo pone como propiciación. ¿Quién puede ser nuestra propiciación entonces? Lo dice Hebreos 2:17. Alguien que sea semejante a los hermanos. Alguien que se hizo hombre. ¿Entienden? ¿Por qué necesitamos la propiciación? Porque somos pecadores. ¿Quién puede hacerse propiciación? Cristo. Vamos a Romanos 3 de vuelta. Así vamos cotejando con la Biblia. Romanos 3. Bien conocido. ¿A quién Dios puso como propiciación? ¿Qué les parece? ¿Por qué necesitamos la propiciación? Porque somos pecadores. ¿Quién puede ser el propiciador? Cristo. ¿Dios puso a quién? A Cristo. ¿Los ven los elementos interesantes? Otro aspecto más. ¿Cuál es el alcance de esta propiciación? ¿Es para nosotros nomás o para todo el mundo? Para todo el mundo. Bueno, vamos a leerlo. Primera de Juan, que usted, ya estamos a full con estos versículos, pero vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Si alguien ha cometido pecado, tenemos a alguien fiel y justo. Interesante que fiel y justo tiene que ver con la misericordia misma de Dios. ¿No leímos que hay alguien semejante que se tuvo que hacer hombre para morir? ¿No lo leímos recién que quién puede ser propiciación? Cristo. Él es el mismo fiel y justo. No solamente para morir en la cruz, sino que Él ahora está intercediendo por nosotros, hermanos. No solamente fue la propiciación delante de Dios para apaciguar la ira de Dios, sino como intercesor y como abogado está en los cielos, hermanos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Me van entendiendo? Cuando dice el autor de los Hebreos 4:16, corran al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque hay alguien en los cielos que vive. Yo vivo, dijo. No, yo viví. Yo vivo. Él vive. Entonces no solamente Él murió por las ovejas, entiéndame, Él vive por las ovejas. Él obra en las ovejas para que Dios os haga apto, que equipe a los santos para hacer la obra del ministerio. Él está llevando a la congregación local a que Él es el gran dueño y Señor. ¿Es así o no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La gracia no es licencia para pecar, no se malentienda, es un tema de comunión acá. Si ustedes pecan, tienen abogado, pidan, confiesen, hablen, digan lo mismo al Señor. ¿Estás de acuerdo con la palabra del Señor? Señor, quiero hacer tu voluntad. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién te puede condenar? El enemigo te va a acusar y la culpa va a venir. Pero Dios ya te hizo libre en la cruz de la culpa. ¿Vos me estás entendiendo? ¿Me está entendiendo que en el viejo pacto no se podía quitar la culpa por completo? Y Dios ahora no solamente quitó tus pecados en la cruz y juzgó la vieja naturaleza, sino que quitó la culpabilidad. ¿Podés dormir tranquilo? ¿Podés estar en paz? No cargues con ninguna culpa. Confesá tus pecados al Señor, porque ella los perdonó. ¿Vamos entendiendo? Eso es estar libre. Porque dice que alguien tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, impecable. Dios nos ve a través de ¿quién? De Cristo. Y Él es, sigue el tiempo. Dios satisfizo la ira
poniendo a Cristo Jesús como propiciación. ¿Quién iba a pagar el crimen? Hace de cuenta que un niño va con vos, alguno de nuestros hijos puede ser que cometió un crimen, y está delante del juez, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es el crimen que cometió? Y tiene que pagar esto. Entonces, propiciar es pagar por el crimen, pagar. Pero expiar es aplicar ese pago. Aplicar ese pago de que fue pagado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Una cosa es pagar por ese crimen y otra cosa es que se aplique ese pago. Cristo no solamente pagó, sino que con su sangre aplicó la expiación. Y te voy a decir más, falta algo. Ponemos una firmita, juez, ahí de lo que pagué, que fue saldada la deuda. Justificación. La declaración legal de que Dios me declara justo e inocente puedo salir ahora como inocente. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? La propiciación es re importante, es fundamental. Dentro de la sustitución que muere una víctima necesita sangre. Ahí está la expiación, ¿se acuerdan? Y esa gran obra de expiación que libera al hombre de la culpabilidad del pecado, está la gran obra de la redención que ustedes conocen. ¿Cuál es la obra de la redención? Son 4 palabras en griego, ¿se acuerdan? Ágora, el mercado. Agorazo, comprar el esclavo. Exagorazo, sacar con mira a la libertad. Y lutró, es el rescate final, completo, la obra acabada. Ya no volvés más bajo el amo del mundo. Dios te rescató del mercado de esclavos vendido al pecado, del reino de las tinieblas. ¿Para dónde? Trasladarte a un reino de luz, en el Hijo de su amor. ¿Qué te parece? Cristo no solamente murió por vos y por mí. Cristo te ha infundado vida espiritual, porque Él vive. Amén. Dice que nosotros vivimos porque Él vive, Él lo dice. Ustedes viven porque yo vivo. Así de simple. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ustedes viven porque yo vivo. Esa es la connotación de Él. El gran Cristo. Y ahora viene y podemos decir, pero está la propiciación. Son términos intelectuales, ¿no? Pareciera tan difícil. ¿Qué le voy a evangelizar a una persona? No, hermanos. Cuanto más fuerte vos tengas estas doctrinas, que son aspectos intelectuales que nos vamos formando acá, más cercano vas a estar de cumplir esas demandas que Dios quiere en la santificación. Te va a ser más fácil porque no vas a vivir por obra. Al entender bien la doctrina, vas a tener más posibilidad de vivir en la esfera de la gracia. ¿Por qué? Porque al entender la propiciación, entender que Él fue tu sustituto, entender que Él expió tu culpa y tus pecados, los perdonó todo, entender que Él es el Redentor, te libertó, te sacó las cadenas, te soltó para siempre y te metió en Cristo. Esa es la idea. Entonces no vas a vivir por obras, vas a vivir para buenas obras, porque vas a agradecer al Señor. Fíjate que en todo ese acto de amor te pregunto, ¿qué hiciste vos? Y seguimos. A los que redimió, a estos, realmente a través de esa redención que hizo, tuvo que haber una reconciliación, porque al redimir al esclavo es pagar el precio por el esclavo, ¿o no? Pagar el precio. ¿Y cuál fue el precio? Se une de vuelta a la doctrina. La sangre. La sangre es el precio o el pago del precio por el rescate. Si te preguntan qué es redención, rescatar, redimir, soltar, libertad. ¿Sí? Y estás en Cristo. Y no solamente sos libre, sino que ahora sos libre para vivir una vida abundante. Eso te quiero decir. Amén. Andad pues firme en esta libertad con la que vos llamó. Te está anunciando algo más. No solamente Él te hizo libre del pecado y lo demás. Ahora viví conforme una vida abundante, en santificación. Cuando Dios nos hace libre y nos rescata no para que vivamos para sí mismos, sino para Él, para nuestro Redentor. Cuando nosotros no entendemos la obra de reconciliación que Él hizo, reconciliación es como que ponemos un muro en medio y hay 2 pueblos enemistados. Y Él abolió esa pared, desactivó, rompió. ¿Vieron como el muro de Berlín? ¿Se acuerdan? 1989 parece que era. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dividió ahí la parte oriental y cosa occidental? Hasta los partidos de fútbol hacían con 2 equipos. Pero cuando se rompió eso, se desactivó. No se comunicaba a la gente. Ustedes saben que es así. No se comunicaban entre judíos y gentiles. Eso era algo muy lejano.
Dios abolió a través de lo que hizo en la cruz. Llamó a los que estaban más cerca a los judíos y los que estaban lejanos a los gentiles. Y de los dos hizo un cuerpo, escuchen bien, no una nación como Israel física, una nación espiritual, sacerdotes, reyes, dice Pedro, pero un cuerpo espiritual, un santuario que está siendo edificado por Cristo. Amén. Cuando entendemos la reconciliación, vemos que ya no somos más que enemigos de Dios. Entonces el primer problema que tenemos acá es que el pecado nos hace ¿qué? Culpables. Ya no somos más culpables, porque si fue propicio, que somos ahora inocentes delante de Dios. ¿Qué les parece? Segundo, estábamos muertos, pero alguien fue nuestro sustituto. ¿Qué somos ahora? Tenemos vida. ¿Qué les parece? Antes éramos enemigos, y a través de la reconciliación, ¿qué somos ahora? Amigos de Dios. Venía la ira de Dios sobre nosotros. ¿Y ahora qué? Somos amados de Dios. ¿Qué les parece? Todas estas connotaciones que tenemos son mediante y desde la cruz. ¿Cómo se aplica esto en nuestras vidas? Todas estas obras maravillosas. Porque Él lo reconcilió consigo mismo, dice. No es un problema de Dios, es el problema de que la humanidad ha ofendido a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra y lo debemos creer así. Pero Cristo hizo las paces. ¿No lo leímos hoy? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ahora si yo les pregunto, este hombre Dios, este Dios hombre, mejor dicho, acercó la salvación a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Se aproximó a nosotros, tomó nuestro lugar. Porque Él tomó nuestro lugar. ¿Cuándo es que vos y yo experimentamos esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento se deposita la vida eterna en nuestras vidas? Cuando creemos, perfecto. Cuando creemos, entendemos que fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay paz con Dios. ¿Qué pasó ahí? La justificación. ¿Qué pasó que vos estabas muerto ahora? El Espíritu Santo, así como resucitó a Cristo y dio vida, la vida de Cristo insufló a nosotros vida. La vida espiritual. Estábamos desconectados, estábamos enemistados, separados de Dios, y a través de la regeneración nos dio ¿qué? Vida. Nos dio vida. ¿Podemos tener comunión con Dios? ¿Es así o no? Fíjense interesante cómo se relaciona la reconciliación y la justificación, que es ser declarados justos siendo injustos. Y somos declarados justos siendo injustos cuando se ejerce ¿qué? La fe. En el momento que se produce la fe, entendemos que hemos sido ¿qué? Perdonados, absueltos legalmente, judicialmente no hay ninguna condena para nosotros, porque el que está en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Qué les parece? Viene esa regeneración de decir, ahora veo, volví a nacer. Cuando habla del nuevo nacimiento, palingenesia, se habla dos veces en la Escritura. Una Jesús le dice a sus discípulos, en Mateo, y la otra tiene que ver en Tito 3:5, por la renovación del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y el lavamiento. Volver a nacer. Estabas muerto y ahora tenés vida, vida espiritual. El Espíritu Santo mora en vos. La regeneración produce eso. ¿Estamos de acuerdo? No es un acto que vos haces en la regeneración. Es un acto de Dios. Propiciación, sustitución, expiación, reconciliación, redención, ahí va junto, regeneración y santificación. En la última doctrina, quiero leerles 2 versículos para terminar. Tito, primero, capítulo 2, versículo 11 al 15. Capítulo 2 de Tito, versículo 11 al 15. Acá comprende los 3 tiempos de la salvación. Dios planea la salvación delante de los siglos, la manifiesta en Cristo, ¿está bien? Y nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús, la esperanza gloriosa. Fíjense qué interesante. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos. No hay ninguna contradicción. ¿Vieron? 1 Timoteo 4:10 dice que por esto trabajamos arduamente porque es el Salvador de todos los hombres, pero hace especialmente de los que creen, lo que se hace efectiva. Cuando uno se produce, se ejerce la fe, se entiende toda la justificación. ¿Es así o no? Una persona que está fuera, muerta de delito y pecado, ¿puede autojustificarse delante de Dios? ¿Puede autoexpiarse? ¿Autorredimirse? Imposible.
Es necesario nacer de nuevo y lo haces una obra del Espíritu y por su palabra. Y acá es interesante que habla de la manifestación, epifanía o faneró, que es el Señor cuando vino ¿a dónde? Miren, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuándo se manifestó? En la cruz. ¿Me siguen? Versículo 12. La gracia también nos enseña, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dentro del aspecto de la salvación está la santificación ahora. En la cruz, Dios nos declaró justo por el acto de Cristo. Amén. Pero esa misma gracia por la cual fuimos salvos también nos enseña cómo vivir una vida en santificación. De vuelta lo leo. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Es fácil? No. Pero dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por sustituto? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos, redención de toda iniquidad. Nos compró con precio. Glorificada al Señor en vuestro cuerpo. ¿Se acuerdan 1 Corintios 6:20? Han sido comprados por precio. Han sido comprados por precio, hermano. Vos valés. La vida del Señor fue por vos y por mí. Dice, nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Los dos pueblos estaban distanciados, ahora mediante la sangre de su cruz pueden hacer buenas obras en aquel que nos llamó. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Sí? Es interesante, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 1, hablando de los sacrificios. Y Filipenses 3:9 también lo tengo. La santificación es el lugar donde el Señor nos convoca de la doctrina que salen de la cruz. Filipenses 2, 12, 13, que ustedes lo conocen de memoria. Ocupados, ¿se acuerdan? El 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, y le mostró la obediencia perfecta, la obediencia que dio. Entonces el autor hila eso en Filipenses y dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, si Dios obedeció voluntariamente, no hizo uso de sus perfecciones, sino que se despojó de sus derechos para venir acá. Ustedes, hermanos, pónganle empeño, por tanto, amados míos, como mi presencia habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, trabajad, sobrellevad hacia adelante, no para ganar la salvación, ocupaos en la salvación, en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero explicar esto, el querer tiene que ver con la voluntad, el hacer tiene que ver con la posibilidad que tenemos. Dios hace que en nosotros se produzca el querer como el hacer, pero después está la voluntad humana, si quiero o no quiero, si deseo o no deseo de Cristo. Si no hay sensibilidad, es imposible hacer su voluntad. Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde la doctrina de la cruz podemos nombrar cada una de ellas: la propiciación para la satisfacción de la ira de Dios, la sustitución, que alguien muere en lugar de, la expiación para expiar y quitar la culpa del pecador, ¿estamos de acuerdo? La reconciliación para abolir la enemistad y ser amigos de Dios, tenemos paz con Dios. La redención, que fuimos comprados por precio, somos libres para siempre, nunca más volveremos al mercado con otro amo y esclavos. El pecado nos enseñorea más de nosotros. En cuanto a la justificación, ya no somos más pecadores y no estamos más condenados. En cuanto a la regeneración, no tenemos más muerte eterna, tenemos vida eterna y vida abundante. Y en cuanto a la santificación, debemos en esta operación de sinergia, ocupados en la salvación, con temor reverente. Él produce el querer como el hacer. Cuando tenés deseos de servir al Señor, hacelo porque Él te está moviendo. Vos podés ahí decir, no, es algo mío. El Señor te está incentivando, te está moviendo. Aquí hay muchas cosas para hacer en la congregación local: servir adolescentes, jóvenes, hermanas, visitas, animar a hermanos, con lo que sea. Ofrenda, bienestar, auto, vehículo, lo que sea. Acá se sirve de un montón de maneras. El servicio lo haces para el Señor. ¿Es así o no?
ocupados en la salvación, pero cuando habla de la salvación, la parte de lo que es la salvación implica, es la santificación que tenemos para guardarnos sin contaminación de este mundo. ¿Me entienden? No abramos las puertas al enemigo. Acuérdense que el mundo no es la humanidad ni la belleza de la creación, es el sistema diabólico que se opone ante la voluntad de Dios. Hermano, no nos inclinemos al mundo. Él nos ha dado toda esta doctrina que salen desde la cruz. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y ustedes saben qué? Ese mediador que hizo la paz mediante la cruz, ahora Él está también en los cielos. Vamos a ponernos de pie. Si alguno está flojo de comunión, puede confesar al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. En la última nos involucra a nosotros. ¿Me entienden? En una cooperación. Y tiene que ver y está en forma estrecha con las recompensas y galardones que tengamos. O coronas y galardones, que son recompensas. Cada uno como sirve al Señor, mire cómo lo hace. No como sirviendo al ojo, haciéndolo con amor a nuestro Señor. Efesios 6:6 lo dice. ¿Cómo está nuestra actitud delante del Señor? Él hizo tanto por nosotros, hermano. Cuando escudriñamos todas estas palabras, la información es importante porque Proverbios 23:7 dice, tal piensa, tal es. Si vos tenés toda esta información en tu cabeza, en mi cabeza, nos va a ayudar un montón. Es más posible que en la cercanía de nuestro Señor cometamos menos errores en doctrina y demás. Porque una iglesia local crece cuando hay sana doctrina. Una iglesia se nutre cuando hay sana doctrina. Y por más que todos estos términos te parezcan tan difíciles, una vez que vos los incorporas, y el Señor va trabajando en vos, te va a estar dando cuenta de la riqueza. Tal vez a las personas le puede decir bien simple, con palabras que son todos culpables delante de Dios, y que nadie es bueno ni aun uno. Y está bien, pero tenés que decirle que hay alguien que hizo las paces delante de Dios y hay un camino abierto para que ahora ellos puedan acudir. ¿Qué les parece? ¿Debemos predicar a Cristo o no? ¿Debemos predicar el Evangelio de la gracia diluyéndolo o como Él nos mostró? Dios desvió la ira de nosotros y fue sobre Cristo Jesús. Él es el sustituto perfecto. ¿No te conmueve esto? Él es la expiación por nuestros pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Sabe cómo me bendice saber a mí que no hay más culpa? ¿Sabe la bendición que tengo de saber que he sido declarado justo no por un acto mío y que no tiene que ver con que mañana falle o no falle, sino porque Dios me ve delante de Cristo siempre perfecto? Y mientras Jesús esté siempre al lado de Dios, siempre voy a estar en ese estado perfecto o de perfección. Y como Cristo vive para siempre y es eterno, siempre Dios me ve a través de Él. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Señor, hay tantas cosas que salen desde la cruz. Estas doctrinas preciosas que a veces están tan hiladas una con las otras que es difícil separarlas. Es una obra maravillosa, manifiesta a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Una obra de salvación que presenta tres aspectos importantes, pasado, presente y futuro. Pero que en todo caso, todo el tema de salvación, todas las doctrinas y aún la riqueza de la gracia son para tu gloria. Y cuando Él venga, por un poco de tiempo vamos a padecer, pero Él perfeccione, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. A Él sea la gloria. A Cristo sea la gloria, la honra, la alabanza. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Dios le siga bendiciendo.